bien, estamos ya de vuelta de nuestra última breakout room, nuestra última sesión en salas pequeñas, este cierre en español, así como tuvimos nuestra última conferencia en español. Vamos a continuar con nuestro panel, nuestro segundo panel, y la última actividad de este Congreso de Educación Bilingüe será realizada también en español. Y en este caso volvemos a la modalidad panel. Mi nombre es Joaquín Triandafilide, director en Comunidad Neuroeducas, y tengo conmigo el gusto de ser acompañado en esta tarde por 4 mujeres que van a estar en este panel. En primer lugar, si son tan amables de ir poniendo su cámara y activando su micrófono, la señora Katiuska Estrada, educadora tradicional, perteneciente al programa de educación intercultural bilingüe, representante de la Secretaría Ministerial de Educación. En segundo lugar, la señora Jorgelina Carlazare, docente en licenciatura de enseñanza del inglés por la Universidad Pedagógica UNIPE en Mar del Plata, Argentina. También la señorita Carla Palma, ella es también docente del área de inglés. Actualmente es doctoranda, está llevando a cabo estudios doctorales, ella podrá contarnos más al respecto, y además es vicepresidenta para la organización TESOL en Chile. Y la señora Gloria Pichard, directora de Relaciones Internacionales para la INACAP Chile. Así que les doy la más cordial bienvenida a cada una de ustedes a este panel. Y quiero comentarle un poco a nuestra audiencia respecto de cuál va a ser la modalidad del panel, tal como lo hicimos en el día de ayer. En primer lugar, vamos a pedir a cada una de las participantes del panel que responda 2 preguntas, para lo cual tendrán un máximo de 5 minutos para responderlo, y luego también vamos a ir abriendo a preguntas de la audiencia que tengan relación con la temática. El tema que nos convoca hoy es el desafío de la educación bilingüe en Chile, país multicultural. Y quizá también lo lanzo como pregunta, ¿somos país multicultural? Y quisiera comenzar con Katiuska Estrada. Katiuska, buenas tardes de nuevo. Y la primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. En tu conferencia nos comentabas respecto de el proceso lento que se ha realizado respecto a lo que es la educación tradicional en lenguas originarias en Chile. Dadas las circunstancias de modernidad en el Chile en el que vivimos hoy, ¿qué condiciones son más favorables hoy para un estudiante cuya lengua materna puede ser, por ejemplo, el mapudungún, para el aprendizaje de español como segunda lengua? O podría ser al revés, desde el español hacia el mapudungún, ¿qué condiciones son más favorables para un estudiante que aprende una segunda lengua vinculada a la tierra, a sus ancestros, a su familia? ¿Y hay garantía de esas condiciones para las y los estudiantes en el territorio nacional? Muy buenas tardes para todas y para todos. Las garantías van a ser siempre niños, niñas, estudiantes integrales. Cuando hablamos de lenguas originarias, cuando hablamos de lenguas de primeras naciones, que son lenguas, cultura y cosmovisión de nuestras primeras naciones, estamos también considerando la mirada más amplia de lo que es el Abya Yala, de lo que tiene relación con el contexto desde la escuela, pero esa mirada más amplia hacia un entorno comunitario, con una educación ambiental, social, con individuos absolutamente integrales.
El dominar una segunda lengua me permite ampliar, si bien mi educación puede ser solo así, lineal, el poder manejar otra lengua, la que sea, me permite ampliar las perspectivas de poder mirar. Cuando el estudiante está solo dominando, por ejemplo, solo el castellano, y está solo conociendo textos o historias o narraciones, solo en una lengua, claro, sigue esa línea. Pero cuando yo entro con otra lengua, ya sea el inglés, en nuestro caso, o en mi caso, el mapudungún, pero más amplio, que tiene relación con la cosmovisión de los pueblos del territorio, las posibilidades del estudiante se abren a la comprensión, al análisis y al diálogo, al poder interactuar con otros individuos de su entorno. Perfecto, muchas gracias. Quisiéramos preguntarle ahora a Jorgelina. Jorgelina, ayer expusiste sobre cómo hacer de la metodología CLIL una cosa más local. ¿Por qué es necesario hacer eso? Volvemos quizás sobre el concepto. Partir por conocer nuestra propia cultura, ¿ayuda de alguna manera a conocer después la cultura de la segunda lengua? Bueno, muy interesante lo que decía Katiuska. Buenas tardes a todos y a todas. Y me sumo a lo que ella comentaba de una situación más integral, ¿no? De la enseñanza. Yo creo que partiendo de la base que uno enseña una lengua, como profesora de inglés, y que realmente está enseñando una cultura, una cosmovisión, una manera de acceder a la cultura letrada, ¿no? No se puede desconocer el plafón de donde uno parte, porque es como que quieres acceder a un destino sin poder tener una plataforma, ¿sí? Sólida, impregnada, y en ese caso, CLIL, ¿no? O AICLE en español, nos da la posibilidad de trabajar con distintos tipos de contenidos. Por supuesto, es un enfoque que es aplicable a muchísimas comunidades. Y lo que es aplicable a muchísimas comunidades, si no se localiza, se vuelve un híbrido. Y yo entiendo que muchas veces un enfoque pedagógico didáctico, si no está localizado, si no situado y contextualizado, no responde a las necesidades de los grupos que nosotros tenemos en las aulas. Por eso, amén de todas las teorías que sostienen que una persona no va a aprender con H otra lengua si su filtro afectivo está alto, si su autoestima como aprendiz de ese nuevo conocimiento está en forma asimétrica con respecto al objeto de enseñanza y aprendizaje del que estamos hablando. Y en ese sentido, cuando nosotros trabajamos con contenido de la cultura local, les permitimos a los alumnos y a las alumnas a poder reconocerse, ¿sí? En otros contextos, a poder repensar sus propios valores, a poner en foco y en relatividad lo que creen, lo que piensan, y también esto lleva a un desarrollo de la alteridad de cualquiera de las personas que están en este proceso de aprendizaje, porque se dan cuenta de la otredad, ¿no? De que lo único, de lo que se vive en su comunidad no es lo único ni lo más válido, que generalmente nuestras creencias y nuestros pensamientos están contextualizados por nuestras comunidades, y en ese sentido se fortalece el proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, porque una persona que tenga ganas de aprender, y un código lingüístico en este caso y cultural, para poder hablar de sí mismo, expresar sus pensamientos, sentimientos, tomar un posicionamiento ante un tema local, ¿sí? Es como que es un aprendiz con un nivel de motivación mucho más alto, ¿sí? Y los resultados en el aula son mejores. Obviamente, bueno, después habría que ver si solamente vamos a apostar a lo lingüístico o a las habilidades y más macro que hacen hoy a un ciudadano global de esta cultura, de esta digamos, global village, me sale en inglés, de esta aldea global. Aldea ¿no? global. Claro, todas estas habilidades y competencias que necesitamos y requerimos para poder no solo apostar a un futuro en lo laboral, en lo académico, en lo personal,
sino también creo que para poder pensar en un mundo en donde haya más entendimiento, más comprensión, más aceptación. Ni siquiera usaría la palabra tolerancia, usaría la palabra aceptación del otro, de la otra, en su otredad. Por eso entiendo que la enseñanza del inglés, ¿sí?, utilizando la cultura local como contenido, me permite planificar, diseñar un aula donde los alumnos y las alumnas estén más prestos a aprender y con una autoestima mucho más saludable ante el aprendizaje de un código diferente, pero no desconoce que yo voy a también poder enseñar la cultura meta, en este caso, de algún país angloparlante, para que aprendan, para que entiendan que hay cosas diferentes, que hay códigos diferentes, y en esto estamos hablando de la cultura de la competencia intercultural de Byron, donde uno, ¿no?, va hacia la cultura meta, parte de su identidad fortalecida y regresa a su identidad con conocimientos que enriquecen quién soy, qué quiero y qué siento. No sé si me fui de los 5 minutos. Sí, no, estabas dentro de la pregunta. Okay. Muchas gracias. Nos vamos a Reino Unido. Vamos a conversar con Carla. Carla, te agradecemos muchísimo. Yo le quiero contar a nuestra audiencia que estás conectando desde Lancaster, en Reino Unido. ¿Qué hora es por allá? Son las 6:11 de la tarde. Perfecto. Bueno, agradecerte mucho que puedas conectar a esta hora. Contarle un poquito a la audiencia que mientras nos preparábamos en la sala de espera, Carla nos decía, estoy intentando hacer el switchback al español, voy a hablar de un tema y además que profesionalmente estás acostumbrada a hacerlo en inglés. Te agradecemos mucho por este esfuerzo en varios sentidos. Y bueno, en el contexto en el que tú te has desempeñado como docente en Chile, antes de entrar en esta etapa de estudios doctorales en los que estás, dadas las circunstancias de modernidad, una pregunta similar a la que hice para Katiuska, ¿qué condiciones son más favorables hoy para un estudiante que aprende inglés como segunda lengua en Chile o Latinoamérica? ¿Ah? Y eso se traduce a un logro más alto de dominio del idioma que hace, por ejemplo, 20 años atrás. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo, y buenas tardes a todos los que están, porque buenas tardes para mí, bueno, para ustedes también, es como la una en Chile, ¿no? Sí. Mira, es buena la pregunta, pero es compleja. Desde la perspectiva de un docente de inglés, es bastante compleja. ¿Por qué? Para responderla mejor, tenemos que considerar el contexto chileno en la educación del inglés, en la enseñanza del inglés. Eso nos dice que predominantemente el inglés es instruido en escuelas como lengua extranjera, no como segunda lengua. Y eso nos trae diferencias no tan sutiles a la hora de educar. Diferencias como las de acceso al uso de la lengua y también al contexto en el cual ellos absorben este lenguaje, digamos, de manera más o menos naturalista. Eso significa que las escuelas que instruyen inglés como segunda lengua en Chile son mayoritariamente privadas. Por lo tanto, estamos hablando del 10% más privilegiado en Chile, por decirlo de una manera. Yo sé que este tema es muy controversial hoy en día en Chile, es like a hot topic, pero creo que es necesario entenderlo así. Entonces, volviendo a decir, las escuelas que instruyen inglés como segunda lengua en Chile son mayoritariamente privadas, dan una educación, por lo tanto, ese 10%, dada la modernidad, accesos, recursos, pueden hacer uso de la riqueza y el capital cultural de su entorno y maximizarlo con un uso de las tecnologías, plataformas y redes sociales, por supuesto. Por lo que, claro, existe una mayor cercanía cultural en tales esferas. Ahora, el problema viene cuando pensamos de este 90% restante. ¿Qué pasa con aquellos que tienen menos acceso? Aquellos aprenden el inglés como lengua extranjera. Las tecnologías, plataformas, redes sociales producen, a mi parecer, un impacto vacío. Y eso es algo muy personal. ¿Por qué un impacto vacío? Porque si bien incentivan el aprendizaje del inglés, es un aprendizaje de nicho. Vale decir que el inglés es usado en la plataforma o en la red de interés
con el lenguaje de esa plataforma y de esa red de interés. Entonces es bastante limitado. No es apropiadamente explorado y no es canalizado como lo haría con un acompañamiento de aula y de una comunidad educativa. Y ese es el desafío para los docentes. Y lamentablemente es principalmente para los docentes. Y es de tratar de equilibrar esta balanza de la inequidad en torno al aprendizaje de inglés en Chile con las insuficientes herramientas que les son entregadas. Yo sé que se han hecho esfuerzos a nivel país, pero desgraciadamente estos esfuerzos suelen caer cortos en tanto a las necesidades de los estudiantes. Si bien la modernidad es de ayuda, y hace 20 años, claro, era bastante distinto el acceso que se tenía, es insuficiente contemplando el contexto chileno. Tenemos que pensar, por ejemplo, en los resultados del CIMSE, de que si bien son hace 9 años, muchas cosas no han cambiado, que nos dicen que solo el 18% de los estudiantes de enseñanza de tercero medio aprobaron este test, ¿cierto? Pero si sacamos de la ecuación a las escuelas privadas y a las escuelas subvencionadas, solo un 2% aprobó. Entonces eso nos da cátedra, entre comillas, de esta inequidad y de este acceso, que si bien puede que tengan acceso a internet, puede que tengan acceso a redes sociales, puede que tengan acceso a distintas plataformas que los pueden ayudar a aprender el inglés, si esto no es apropiadamente acompañado y canalizado, cae corto. Muy interesante, Carla, y gracias por basarte en estadísticas también, porque de esa manera uno puede, en base a evidencia, ver qué camino tenemos recorrido y qué camino nos queda por recorrer. Comentábamos justamente en nuestra sala, mientras nos preparábamos para entrar a plenario, que ayer justamente en el primer panel, si recuerda nuestra audiencia, para aquellos que no estuvieron, les recordamos que este material va a quedar en el canal de YouTube de la conferencia y podrán ver lo que fue el panel del día 1, donde el profesor Ricardo Contreras, de una escuela de Fundación Oportunidad, ¿cierto?, en el Valle del Elqui, nos comentaba sobre el exitoso programa que están teniendo. Justamente, probablemente, Carla, podríamos conectarlo con ese 2%. Entonces, sería interesante ver qué condiciones se dan a nivel tecnológico y humano en relación, en esta ecuación de éxito, ¿cierto? En estudiante, docente, familia y comunidad. ¿Qué nivel de compromiso hay para que efectivamente ese número pueda aumentar? Y esto nos lleva a otra temática que ya ha estado en el aire durante la mañana de hoy, que tiene que ver un poco con la interculturalidad. Gloria, sabemos que el tema desde INACAP y desde antes te apasiona mucho. Entonces, desde el punto de vista de la formación en competencias, un tema que en el ámbito de inglés se habla mucho, entiendo que en la formación en otros idiomas también, ustedes en INACAP hablan de interculturalidad, ¿cierto? ¿Podrías explayarte un poco sobre este tema y cómo ustedes han estado trabajándolo desde el punto de vista de la formación técnico-profesional? Gracias, Joaquín. Bueno, un gusto estar acá. Quiero agradecer a Cambridge University Press, a CHNAP, la Universidad de Edimburgo, la Cámara Chileno-Británica, porque por la oportunidad de dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo y poner foco en la educación superior técnico-profesional, que es tan importante para el país. Decir que mi mirada, mi experiencia viene desde ese mundo. 10 años trabajé en el DUOC, llevo 10 años en el INACAP, soy una apasionada de la formación técnico-profesional y de todas las oportunidades que tenemos para desarrollar este nivel formativo que nosotros impartimos. Entonces, contarles un poco que hace algunos años nosotros, bueno, lo primero, nosotros recibimos a ese 90% de estudiantes que no han tenido acceso que aprenden a lo mejor una segunda lengua, principalmente el inglés, no lo manejan, no lo entienden y vienen con bastante falencia en ese aspecto. También muchas falencias en los aspectos de conciencia global, de competencias interculturales, muchas habilidades y competencias para la vida, descendidas, formación ciudadana,
autoeficacia. Entonces la verdad es que nosotros tenemos un desafío maravilloso, pero un tremendo desafío. Entonces hemos tenido que navegar por distintas opciones para poder darle a nuestros estudiantes, formarlos en la competencia global. Y yo diría que fuimos bastante pioneros porque a partir de este año, donde INACAP tiene un nuevo modelo educativo que consta de trayectorias formativas laborales que empiezan en la enseñanza media técnico profesional y siguen a lo largo de la vida. Yo puedo hacer un programa técnico 2 años, hacer 2 años más y sacar un título profesional, y después seguir en la educación continua formándome. Y se incorpora la competencia global como de una manera bastante tímida quizás al principio, pero se empieza a incorporar en una asignatura de cada carrera o cada trayectoria, cada TFL como le llamamos, y los alumnos y los profesores empiezan a tener acceso a analizar, a proponer temas de características globales, muchos temas que tienen que ver con su propia eficacia, con su propia comprensión de la comunicación intercultural, con su propio acercamiento. Entonces, hemos ido, sobre todo, bueno, ya llevamos un semestre con esto, haciendo actividades curriculares, co-curriculares, vinculando mucho a nuestros estudiantes con estudiantes de otros países, principalmente Latinoamérica y Brasil, en esto que se llama COIL, la metodología Collaborative Online International Learning, donde vamos pareando grupos para desarrollar un proyecto, 1 mes, 2 meses, alumnos INACAP, de distintas sedes, porque para los que no conocen INACAP, nosotros estamos literalmente de Arica a Punta Arenas, con 28 campus y 100.000 estudiantes de pregrado. Entonces, vamos pareando grupos de estudiantes con alumnos de Perú, de universidades tecnológicas, de institutos profesionales o los tecnológicos, más que para adquirir nuevas competencias técnicas, para desarrollar las competencias culturales. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Creemos que la competencia global es fundamental y bueno, quizás en la otra pregunta puedo profundizar más, pero el segundo idioma, el inglés, es el que potencia y posibilita en gran medida que nuestros estudiantes sean ciudadanos globales. Si solamente nos dedicamos a que ellos, o nos enfocamos a que ellos puedan tener una comprensión del mundo, aportar, ser eficaces, actuar, tener conciencia de lo que sucede a nivel global, eso es una parte, pero necesitamos que se sepan comunicar y entender otras culturas y comunicarse en otro idioma para acceder también a conocimiento, para acceder a un mundo que se abrió, sobre todo ahora en pandemia, a través de la tecnología. Así que bueno, eso lo podré comentar después, pero en eso estamos. Y solo para terminar, los profesores han sido los más entusiastas en conectarse, en culturalmente conocer otras culturas, en generar este acercamiento cultural. Yo creo que hay hambre, hay mucha hambre, y yo, bueno, estoy muy positiva y muy entusiasta al respecto. Bien, muchas gracias, Gloria. Y tal como se dijo en alguna ponencia, justamente la de Jorgelina ayer, pensar global, actuar local, ¿cierto? Pensar globalmente, actuar localmente. Entonces, muy interesante la invitación que tú nos planteas, el desafío que nos lanzas, desde un agente de cambio como puede ser la o el docente. Tomarnos en serio ese rol de podemos provocar cambios y partir por lo que estamos haciendo hoy, esta instancia de capacitación, de generar conciencia, sensibilización de un tema como lo es la interculturalidad. Yo quiero invitar desde ya a la audiencia a que pueda enviar por el chat de nuestra sala, me puede enviar directamente a mí, sé que no pueden escribir por el chat en general, pero si son tan amables, les invito a enviar preguntas o consultas a cada una de las panelistas. Pueden hacerlo directamente a mi nombre para poder ir rescatando en esta segunda parte del panel. Vuelvo entonces con Katiuska en relación a lo que tiene que ver con el aprendizaje de lenguas originarias
a tu entender, Katiuska, qué prácticas o qué cambios en los colegios de todo tipo en Chile darían a niños y adolescentes una noción más clara de lo que acaba de plantearnos Gloria, el saber que hay otras personas distintas a nosotros allá afuera, que siendo un país tan largo y angosto, como puede pasar en Chile, ayer nuestros amigos y hermanos de Brasil también se planteó un poquito el tema de tantas lenguas originarias que ellos tienen, ¿cómo hacerse más conscientes de esto, de la interculturalidad o de la multiculturalidad, como planteas tú, Katiuska? Primero quiero rescatar algunas cosas que han comentado las panelistas que están acá sobre el inglés y ese conocimiento como ciudadanos globales. A lo mejor va a ser más un choque mi posición, porque creo que ese bilingüismo parte de los pueblos originarios, ya sean de este territorio o de otros territorios. Ahora, los profesores, que esto también se mencionó, somos motores de cambio. Y ese motor de cambio es el motor para poder validar, recuperar y dar el lugar que corresponde a cada pueblo originario del territorio en el que se trabaja. El saber de nuestros pueblos nos hace ciudadanos integrales, saber quiénes estaban y quiénes continúan todavía en este suelo, de quién es este suelo realmente. Cuáles fueron las condiciones que tuvieron que vivir los habitantes de los distintos pueblos, de las naciones. Hay conceptos que a lo mejor nosotros desde la mirada de pueblos originarios a lo mejor los vemos de otra forma. Cuando hablamos de multiculturalidad, somos muchos pueblos los que nos relacionamos, pero compartimos un lugar, compartimos un espacio, pero eso no quiere decir que interactuamos. La interculturalidad quiere decir que nos relacionamos de igual a igual, desde la interculturalidad. Es decir, si yo soy una mujer mapuche y llega una persona chilena, la educación ha cumplido con esa persona para que ella pueda relacionarse de igual a igual conmigo, cosa que en Chile no se da. Nosotros en Chile no nos relacionamos de manera intercultural, porque llega una persona que habla creolés y tampoco nos relacionamos con ella. Entonces, yo tengo estudiantes que tienen linaje aymara, quechua, rapanui, mapuche, cahuáscar, licanantay, y el chileno no sabe sobre su cultura. ¿Qué sabemos de los diaguitas? Que es un jarropato, nada más. Eso es lo que me representa al diaguita, un jarropato. ¿Qué me representa a los mapuches? Ah, los araucanos, la araucanía, la araucaria. Es como, pero ¿qué más sé yo para poder tener un diálogo intercultural con esas personas? Entonces creo que ahí es súper importante, o por lo menos a mí me gustaría mucho que se hiciera, que la audiencia pudiera terminar la jornada también haciendo el ejercicio de qué es la multiculturalidad, qué es lo que hoy día se vive en Chile, seguramente en Latinoamérica, o para nosotros en la Vía Yala, este espacio lleno de muchas culturas, con distintas costumbres, con distintas lenguas, con distintas raíces. Pero la interculturalidad habla de un conocimiento más profundo. Yo sé quién eres tú. Yo no podría relacionarme, por ejemplo, con Georgelina, porque no sé cuál es. Bueno, sí lo sé porque lo he estudiado, pero si es que no lo supiera, el linaje que tenemos y la riqueza cultural que tenemos con el pueblo argentino, con los tehuelches, con el rescate del Mapudungún, etc. ¿Te fijas? Pero poco pude aprender del inglés, porque a mí jamás en la escuela me enseñaron sobre culturas, sobre pueblos, sobre tradiciones. O sea, el inglés era una lengua verbal. Había que aprenderse los verbos y había que, no sé, traducir distintas cosas. Eso no quiere decir que yo la disminuya. No quiero disminuir el trabajo que hace un docente del inglés.
pero creo que ahí es donde a lo mejor la educación intercultural de cada pueblo tiene una educación mucho más integral, o a lo mejor a través de esta instancia poder hacer la invitación a los profesores del inglés en este trabajo más amplio. ¿Cuáles son los pueblos que hablan el inglés? ¿Dónde lo hablan? Distintos, este inglés a lo mejor más coloquial, más formal, porque claro, nosotros desde el Mapudungún también tenemos elementos que son coloquiales, que son más formales, con qué me relaciono en ceremonia, con qué me relaciono, cuál es el diálogo entre las mujeres, entre los hombres, qué es lo que hacemos, vivimos en dualidad. Entonces cada uno de esos elementos va ayudando a la formación integral de nuestros niños. No quiere decir que el inglés no ayude a la formación integral. Ojo con eso. Solo que yo, en el caminar de mi formación docente, he ido ampliando mucho más. Aprendí poco del inglés. Creo que fue una educación precaria. Súper precaria. Precaria, rápida, así como por cumplir. No fue una cosa minuciosa. Las escuelas con número, lamentablemente, o las escuelas públicas, no tienen el derecho de una educación de calidad en el inglés. Así como hoy día, efectivamente, las escuelas públicas tienen personas, tienen profesionales, tienen educadores tradicionales, tienen profesores mentores como yo, que podemos hablar de distintos pueblos de la Vía Yala, distintos pueblos de este territorio específicamente, y vamos a trabajar en función de una educación integral. Bien, muchas gracias entonces a Katiuska por plantearnos esta distinción entre multiculturalidad e interculturalidad. Muy interesante, y seguimos ampliando los desafíos para quienes se conforman, nos conformamos hoy como docentes en alguna lengua, ¿cierto? En una segunda lengua. Quisiera volver justamente sobre un tema que Katiuska acaba de sugerir, de mencionar. Esto no estaba preparado, pero Katiuska abrió el tema con Jorgelina. Jorgelina, sabemos que Argentina es un país multicultural. Ahora bien, ya que planteó la distinción Katiuska, ¿cómo se vive la interculturalidad allá? Y en lo específico, ¿cómo se vive en Argentina el desafío del bilingüismo, español y otra lengua, como puede ser español e inglés? Bueno, la pregunta está planteada. Bueno, vuelvo a tomar lo que Katiuska referenció con la diferencia de la multiculturalidad con la interculturalidad, y podríamos agregar transculturalidad. Hay un montón de opciones, ¿no? En primera instancia, en Argentina, que yo vivo en un espacio que es una provincia, hay un sinfín de escenarios, ¿sí? Pero en este momento, a nivel nacional, lo que se está tratando de establecer, metodológicamente hablando, es validar, que yo lo dije un poco ayer en la charla que estuve, los repertorios lingüísticos con los que nuestros alumnos y alumnas acceden al aula, ¿no? En esto y en el área de inglés, yo sostengo que nosotros nos estamos moviendo hacia otro horizonte, donde salimos de un paradigma en el cual pensar en español o expresarnos en español en el aula estaba casi prohibido, y lo que nosotros hoy estamos planteando en el aula, que si yo tengo un alumno que habla aymara en la casa y está aprendiendo español como segunda lengua en la escuela, ¿sí? Y de repente yo, profe de inglés, entro y le quiero enseñar algo, tengo que permitir que ese niño, esa niña se exprese, tome posición, habite el aula desde su partida desde su comunidad, desde su identidad, y que darle una bienvenida a lo que quiere expresar cuando lo puede expresar en el momento que esté preparado, ¿no? Si estoy trabajando, por ejemplo, con una leyenda y quieren traer una historia local de su comunidad, y quiere invitar a su papá que la cuente en otra lengua, bienvenido sea. Después se charlará con los demás compañeros y compañeras en español, y después yo seré la persona, la educadora y la profesional que extrapole el contenido de esa historia en el nivel de inglés que los chicos y las chicas puedan manejar. Eso es como el planteo
que se hace desde nación. Obviamente nosotros tenemos una situación de autonomía provincial, que cada provincia después determina una prescripción, ¿sí?, de documentos curriculares y cada uno lo baja. Yo trabajo hace mucho tiempo en Provincia de Buenos Aires como capacitadora, ¿sí? Y bueno, desde hace 15 años a esta parte, la mirada es apuntar al plurilingüismo, ¿no? Donde de repente los distintos códigos coexistan y convivan. Es muy difícil, y en el área de inglés, muchos de nosotros, egresados de universidades, de terciarios, desde otro paradigma, es como que no nos hemos apropiado porque soy parte del colegiado. Evidentemente, si yo estoy trabajando con otro enfoque, considero que tengo que permitir translenguar en el aula, que todo lo que traen de sus propias comunidades los alumnos y las alumnas es válido y hay que celebrarlo, hay que ponerlo en valor, ¿no? Y por el otro lado, a nivel nacional, yo te quería decir, Joaquín, vos me presentabas como que trabajo en la UNIPE, Mar del Plata. Yo soy de Mar del Plata, pero la UNIPE es una universidad pedagógica pública y federal, y ahora estamos lanzando una licenciatura de la enseñanza del inglés para toda la Argentina. Entonces, bueno, yo estoy a cargo de una de las materias que se llama Modos de Conocer, ¿no? Donde trabajamos con los enfoques de este siglo XXI, con tareas, con un montón de... Entonces, la idea es poder, a nivel nacional, ante este escenario tan ecléctico que tenemos, poder acordar, ¿no?, como comunidades, prácticas docentes que realmente permitan validar a cada uno de las personas que están dentro del aula, tanto docentes también como alumnos y alumnas, ¿sí?, celebrar quiénes son y poner en valor, porque vuelvo a lo que dije en la primera pregunta, nadie que no valore quién es, ni que realmente esté en una situación asimétrica con lo que tiene que estudiar, va a poder hacerlo, ¿sí?, teniendo buenos resultados, porque aprender un idioma en este caso es invertir energía, tiempo, afectividad, te atraviesa desde tu propia identidad lingüística, y entonces si uno no trabaja, no sé, se me ocurre alguna leyenda mapuche de la provincia de Buenos Aires, y a ver cómo puedo contar eso, y después la profe o el profe me trae alguna leyenda de otro contexto, de otro lado donde hablan inglés, y después podemos poner qué puntos en comunes se encuentran en ambos textos, culturalmente hablando. Esta situación de poner en diálogo, ¿no?, los distintos escenarios hace que, y tomo lo que dice Gloria, de que una persona se sienta un ciudadano global que pueda tener una participación activa en esta aldea, pero pensando qué impacto le va a dar a su comunidad. Es decir, si no para los chicos y las chicas y los adolescentes, los jóvenes, es sumamente casi una cosa, a ver, increíblemente de lograr, que voy a tener algún impacto, ¿sí?, en este mundo en el que vivo, cuando realmente no puedo ni siquiera pensar en lo que me pasa en el barrio, acá a 4 cuadras o en mi ciudad. Entonces, en ese caso estamos empoderando, y estamos dándole voz, y estamos ayudándolos a que desarrollen, en inglés, bueno, agency, en español me suena medio raro, pero no esto de tener agencia sobre mi presente y sobre mi futuro, ¿no? Y no quiero tomar mucho más del tiempo que me han dado, pero yo tomaría lo que dice Katiuska. Nosotros, y también Carla, en nuestra realidad hay una diferencia abismal entre escuelas privadas, entre escuelas públicas, entre niños y niñas que van a academias, y bueno, entonces es como que uno trata de hacer acuerdos metodológicos, ¿no?, pero después en las prácticas, si no tenés determinados elementos o si el contexto no te acompaña, realmente los resultados son diversos. Y generalmente los espacios más vulnerados son los que de repente, muchas veces, no pueden acceder al desarrollo de estas competencias que son tan necesarias para este momento y para esta aldea global. Gracias. Ya voy mirando el reloj con los minutos, nos queda poquito tiempo y quisiera avanzar con Carla. Carla, sé que hasta hace muy poco te desempeñabas haciendo clases de formación en pedagogía y probablemente has trabajado también
pero particularmente en lo que es la formación docente en Chile. ¿Existe la instancia, a tu parecer, Carla, existe la instancia en Chile para crear sensibilidad sobre la multiculturalidad nacional durante una formación docente? Antes de responder, quiero agradecer a Katiuska y a Jorgelina por sus intervenciones. Creo que es tremendamente necesario lo que las dos compartieron. Creo que es importante que todos quienes somos docentes o educamos, no solamente inglés, sino que otras lenguas, tengamos como esta concepción de la multiculturalidad, interculturalidad y de cómo la identidad juega un rol demasiado importante en cómo nos desarrollamos en cualquier otro lenguaje. Para contestar tu pregunta ahora, a ver, mi opinión puede ser un poco controversial, pero desde la buena voluntad, controversial desde la buena voluntad. Desde mi experiencia, yo he sido docente en programas de inglés en distintas universidades y también he sido docente en escuelas. Desde mi experiencia, dicha instancia de existir es difusa. Se suele reconocer la riqueza multicultural de Chile, pero no impacta en las creencias tanto de la docencia y de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Al menos yo no percibo ese impacto. La mayoría de los programas de estudio de pedagogía en inglés se refugian de manera no oficial, oficialmente dicen completamente lo contrario, pero se refugian de manera no oficial en la regla monoglósica. Es decir, adulan al hablante nativo aún, al colonizador, y dejan completamente de lado la multiculturalidad del lenguaje, en este caso del inglés. Aún se educa en torno a elementos lingüísticos y no al uso situado, contextualizado de la lengua. Aún se enfocan en la precisión del uso en vez de la fluidez. El currículum ministerial hace énfasis en la enseñanza comunicativa. O sea, el currículo sí nos empuja a enseñar el inglés de manera comunicativa y fluida, pero los programas de estudio no necesariamente se alinean con esto. Pueden decir que sí, pero aún hay docentes y académicos de cátedra que son modelos de educación para sus estudiantes, que se enfocan solo en lo técnico de la ejecución del idioma, que claro, para futuros formadores sí tiene cierta importancia, pero tal como decía Gloria y como también Jorgelina dijo anteriormente, no es lo crucial para educar en una sociedad global. Es difícil desde mi tribuna decir claramente qué se está haciendo, porque no conozco todos los programas de estudio a cabalidad, pero yo percibo en los docentes, como decía Gloria, esa hambre, la buena voluntad, percibo conocimiento, percibo ganas de democratizar y de colonizar la enseñanza del inglés desde los programas formadores de profesores. Esperemos que las casas de estudio no hagan oídos sordos a esta corriente de profesores y académicos universitarios que buscan entregarle a la enseñanza de idiomas la riqueza multicultural para después poder avanzar a lo intercultural en Chile, haciendo esta enseñanza situada. ¿A qué me refiero situada? A lo mismo que estaba conversando Jorgelina, a llevar la casa y el idioma de la casa, la identidad de los estudiantes, a la enseñanza de segundo idioma. Bien, bueno, en muy pocos minutos has logrado hacer una síntesis muy, muy potente, así que muchas gracias, Carla, por esa mirada, porque has sido, digamos, valiente y generosa, ¿no? a plantear esto, y quizás representas también a una generación de nuevos formadores de formadores, ¿sí? Y justamente compartiendo con el panel y confesándole a nuestra audiencia que esto tiene que ver también con uno de los principios de haber iniciado con esta conferencia de educación bilingüe, cuestionarnos y replantearnos el concepto de bilingüismo, que es lo que se hace cada año en nuestra
conferencia. Vamos con la última pregunta para Gloria y luego pasamos a algunas preguntas, que las hay varias en el chat. Entonces, Gloria, si pudieras contarnos un poco desde la experiencia que vive INACAP en la formación en competencias y ya yendo específicamente a la adquisición de una segunda lengua, ¿sí? O más bien, la adquisición de esta segunda lengua, ¿qué rol ocupa en la construcción de una interculturalidad? Sí, gracias. Yo creo que y quisiera referirme un poco a lo que dijo Katiuska y Jorgelina sobre la competencia global. Cuando hablamos de competencia global, que es una de las competencias para la vida, y desde las relaciones internacionales, desde los que buscamos desarrollar esta competencia en nuestros estudiantes de educación superior, las dimensiones, las actitudes, habilidades, valores, competencias de las herramientas que tiene la competencia global parten por lo local. Mi capacidad de examinar lo que sucede a nivel local, global, cultural, capacidad de entender las diferencias culturales de quien está al lado mío, de la persona que está al frente mío, en el aula, en mi comunidad, etc. Lo mismo la capacidad de entender perspectivas y visiones de mundo diferentes. Eso es local, para yo entender, pero bueno, eso, así como actuar a favor del bienestar colectivo, del desarrollo sostenible, estamos fuertemente impulsando el tema de sostenibilidad al alero de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, INACAP, también es local, parte local. O sea, yo creo que una competencia global no se entiende si no está anclada a mi realidad local. Entonces, yo creo que cuando hablamos de esos objetivos, de esos logros, en educación superior, donde tenemos un foco muy importante en la empleabilidad, tenemos que mirar hacia eso también. Tenemos que pensar en que nuestros estudiantes van a trabajar en un mundo interconectado, que tienen que desenvolverse con éxito, porque esa es nuestra promesa. Esa es nuestra promesa hacia nuestros estudiantes. Un 50% de nuestros estudiantes estudian con gratuidad. Entonces, tenemos un compromiso muy grande, por eso que es importante la empleabilidad, y creemos fuertemente que la competencia global, esta capacidad de dialogar interculturalmente en realidades multiculturales, tanto, sobre todo la chilena y también en el fondo la internacional, mejora las capacidades de empleabilidad, mejora las capacidades de desarrollo exitoso en lo que en lo que ellos vienen a buscar a una institución de educación superior y lo que nosotros les ofrecemos. Entonces eso también es el foco. Y yo creo que la competencia global y todas estas características tiene que ser parte del currículum a todo nivel, no puede quedar en una actividad, no puede quedar en una asignatura, por ejemplo, en formación ciudadana, o en la asignatura o en la actividad de competencia global en una asignatura. Esto es algo que debiese estar todo el currículum, incorporar estas dimensiones en el fondo. Entonces, y eso es un desafío, nosotros no lo hemos logrado y creo que no se ha instalado en la conversación no se ha instalado este tema. Y creo que desde ese punto de vista, quisiera decir en el fondo que creo que la pandemia, creo que la segunda lengua, sobre todo el inglés, en este caso, es una herramienta que permite a los estudiantes obtener o desarrollar estas dimensiones. En esta realidad que nosotros tenemos hoy, donde ellos se conectan, se vinculan al extranjero, se informan, aprenden, adquieren conocimiento, técnicamente necesitan especializarse para desarrollarse en lo personal y en lo laboral, y sobre todo en lo laboral en este caso, como me refiero. Entonces,
cuando yo estudiante me veo enfrentado a una conectividad total, hemos tenido una disminución importante de la brecha digital a raíz de la pandemia en Chile, cuando yo logro conectarme y no me puedo comunicar, eso ha empezado a generar una atracción y una importancia de reconocer que sí, es importante, porque yo creo que existe una percepción generalizada de sí, sumamente importante manejar el inglés. Yo me refiero al inglés porque en términos de empleabilidad tiene un impacto, ¿ya? Sí, es importante, pero yo creo que ahora hay una certeza. Y estamos viendo casos concretos, que es lo que permite la tecnología, estudiantes que son innovadores, emprendedores, que quieren participar en desafíos internacionales con alumnos norteamericanos, ingleses, indios, Brasil, que tenemos esa instancia de participación, y los chiquillos y las chicas no son capaces de comunicarse, no son capaces de entregar todo su potencial en esa realidad. Entonces, ¿estamos fallando? De alguna manera sí. Hay un tema con los empleadores también. En Estamos en INACAP, el tiempo. perdón, sí, termino al tiro. Entonces, solo mencionar que el empleador no lo está pidiendo como requisito de entrada, y creo que ahí hay un trabajo también para hacer. Se solicita después, se pide después, pero al momento de que la empresa pide trabajadores, pide mano de obra calificada, que es la que nosotros entregamos, profesionales, técnicos, no le dan la relevancia que sí después tiene en el proceso de desarrollo profesional. Y ahí también estamos al debe, porque somos nosotros quienes nos vinculamos con la empresa. Eso. Bien, lamentamos no tener más tiempo para, No importa. para las respuestas. Tenemos algunas consultas de la audiencia, no vamos a poder hacerlas todas, porque ya estamos casi al cierre en los tiempos de la conferencia. Vamos a intentar distribuir un poco, tenemos algunas consultas, bueno, casi todas nos llegan en inglés, así que vamos a hacer un poquito el trabajo de traducir, pero nos consulta una colega desde Brasil. Se viene un tema muy fuerte con esto del concepto de bilingüismo. Quizá esta pregunta la podría atender Jorgelina junto con Carla desde el área de inglés. En lo particular en Brasil, nos comenta Raquel, hay ya posibilidades de formación en educación bilingüe para lo que es preescolar o primeros años de educación básica o primaria. ¿Creen ustedes, a su entender, de cómo va la carrera de formación docente en idiomas, que va a ser necesario tener otros especialistas, hablando de un especialista en bilingüismo, por ejemplo, o que tome de otra manera esta segunda lengua? ¿Quién de las dos quisiera hacerse cargo? Tenemos digo muy cortito, Carla. un minutito seguramente. o dos. Sí, muy cortito. Pienso en lo que respecta a Argentina. Nosotros tenemos inglés oficialmente a partir de cuarto año de primaria. Pero la mayoría de las escuelas privadas enseñan en jardín y enseñan en los primeros años. Y nos damos cuenta que como muchos profesores, como no están los planes oficiales el inglés en las escuelas, tampoco está en los planes oficiales de los profesorados. Entonces, en ese caso, yo creo personalmente que si se incorporan el inglés oficial en educación inicial o en los primeros años, sí o sí tenemos que formar a nuestros futuros formadores, porque hay necesidad absoluta de otra mirada, ¿no? Y en ese caso creo que tendría que ser una situación de doble entrada. Es más, primero tendríamos que poder formar gente para después poder incluir los primeros años. Eso es lo que puedo decir desde lo oficial. No sé, Carla, lo que puedes agregar. No, solamente que es complejo, porque en Chile los programas de educación superior que son para profesores casi siempre tienen, si son profesores de inglés de enseñanza básica, desde quinto básico, y la primera parte de la infancia es completamente dejada de lado, neglected, como lo diríamos en inglés, completamente neglected. Entonces, claro, se necesitan profesionales especialistas en ese caso. No hay.
En Chile sí hay programas de educación básica que tienen la especialidad de inglés, pero creo que son programas muy ambiciosos, entonces se cancelan un poco, porque son tan ambiciosos, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces yo creo que debiesen existir especialistas de inglés que sean exclusivos para enseñanza básica, porque la primera infancia es crucial y es lo que se ha dejado mucho de lado en todos los programas de educación superior chilena. Bien, muchas gracias. Bueno, simplemente han llegado varias preguntas, los tiempos ya se nos han ido, simplemente, bueno, aparece aquí un saludo y una reafirmación de la intervención de Katiuska, ¿cierto? La profesora Javiera dice, bueno, totalmente de acuerdo con la importancia que debemos volver a darle, ¿cierto?, a la enseñanza de las lenguas originarias, como un autorreconocimiento, como un saber de dónde venimos para poder enfocar mejor hacia dónde vamos. Así que esos comentarios y... Quisiera, Joaquín, sí, ¿me dejarías agregar una cosita muy cortita? A lo mejor mis colegas que están aquí, profesoras, docentes, madres seguramente, van a compartir el que la enseñanza de una lengua debe partir desde los primeros años de los niños y niñas. Sí. Básicamente, no porque yo lo voy a aprender más rápido, sino que porque el escuchar es el acto fundamental del diálogo. Entonces el niño va a aprender a escuchar una segunda lengua y va a aprender más fácil a absorberla. Cuando yo, como decía Carla, quinto básico, imagínate todos los años que han pasado, y yo incorporo una lengua nueva. Ya, por lo menos en Chile, el deterioro que hay producto de la tecnología, con todos los nuevos modismos que se utilizan a través de los chats. Cómo se ha ido deteriorando el lenguaje. Por lo tanto, la necesidad de que las enseñanzas de las lenguas partan en los primeros años es fundamental. En el caso nuestro, nosotros partimos con la educación en el primero básico. Es fundamental porque los niños antes de aprender a leer, antes de aprender a leer y aprender a escribir, deben aprender a oír. Y el oír quiere decir que yo voy a ir tomando todos esos códigos lingüísticos y van a ir pasando, se van a procesar y van a entrar a mi caja negra. Esto es una cosa muy mágica, pero es también entender cómo es la educación y cómo era la educación ancestral. Los niños y las niñas escuchaban, todo lo escuchábamos, y es cosa que nos miremos nosotros como lo hacíamos desde niños. Primero escuchábamos, y así es como se hizo. Por lo tanto, la enseñanza de cualquier lengua debe partir en los primeros años. Muy bien. Súper de acuerdo. Sí, estamos realmente complicados ya con los tiempos. Yo quiero agradecerle mucho a Katiuska Estrada, Jorgelina Carlazare, Gloria Pichard, Carla Palma, por haber hecho este esfuerzo de estar hoy presentes. La verdad es que estamos viviendo un evento en plena globalidad, ¿cierto? Aunque en pandemia, pero aprovechando las bondades de la tecnología, conectados desde Reino Unido, en Chile, en diferentes lugares del país y con Argentina. Así que agradecerles a ustedes por su participación, por haber estado en esta tarde. Las despedimos de esta manera y yo ya quiero invitar a la señora Lilian Turri, gerente de Cambridge Chile, para que nos acompañe en este espacio para ya hacer el cierre de nuestra jornada. Sí, está Lilian por allí entonces para acompañarnos, si puede poner ella también su cámara y ¿Cómo ahí estás, está. Joaquín? Muchas gracias a las Muy bien. panelistas. Seguí atentamente todo lo que hablaron, me encantó. Y bueno, tenemos mucho camino por delante y un desafío muy bueno, en todo caso. Absolutamente. Well, I'll switch back to English if you allow me. I'd like to I'll remind try to follow you. Great. I just want to remind our audience to consider subscribing to our YouTube channel.
because all of the talks, all of the conferences and panels, the panel participations will be posted on the channel. And just a quote: "Education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today." So on behalf of the British Chamber of Commerce, University of Edinburgh, Cambridge University Press, and Asociación Chilena de Neuroaprendizaje, muchas gracias. Chaltumay, thank you for choosing to be in the conference on a weekend. We would love to keep in touch through social media. We have understood we are all in this together. So we look forward to meeting you all again in 2022. Okay. Joaquin, how about the raffle? Oh, we've announced, and this is a good reminder, we've announced that the results will be posted by Monday. It's not going to be done now, but there are 2 full scholarships, and those will be raffled among participants who subscribed and participated in the conference. Okay? Okay. So, well, okay. All right. Have a nice weekend. And thank you, Joaquin, and thank you everyone for attending here. Likewise. Goodbye. Have a good weekend. Bye-bye. You too. Bye.